Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Ven la imagen para empezar la clase? Sí, doctora. Entonces, la anterior hemos quedado en funciones de los neutrófilos. Ya hemos visto lo que son los componentes, formas en sí, ¿no? De lo que es la sangre. Hemos visto que está compuesto por glóbulos rojos, glóbulos blancos y también está compuesto por lo que son las plaquetas. Mm, Vamos a continuar con ello, ¿no? Vamos a concluir con lo que será la serie blanca, que estábamos con los neutrófilos. Ya hemos visto lo que son los neutrófilos, solamente que nos faltaba hablar de la función importante que tienen estos neutrófilos, ¿no? Entonces, debemos de saber que estos neutrófilos tienen una función defensiva de los neutrófilos, ¿no? Son la primera línea celular en responder ante un proceso infeccioso o una lesión tisular. Ahora, cuando ocurre una infección, estos neutrófilos son atraídos por sustancias químicas llamadas factores quimiotácticos, liberados ¿por qué? Por bacterias o células dañinas al tejido, ¿no? Entonces, gracias a que ellos tienen un movimiento ameboideo, se dirigen hacia el sitio de la lesión. Para llegar al sitio de la infección deben de atravesar las paredes capilares y este proceso se le llama diapedesis. Entonces, de esta manera, migran hacia el sitio afectado, ¿no? Por el proceso de diapedesis. Entonces, una vez en el tejido infectado, estos neutrófilos van a emitir prolongaciones del citoplasma llamadas pseudópodos. ¿Para qué? ¿Para qué emiten su citoplasma? Para rodear y fagocitar y a la vez ingerir en sí, ¿no? A las bacterias. Una vez ingeridas dentro del neutrófilo, ¿ya? Estos microorganismos, ya sean bacterias, virus u otros, son destruidos por enzimas bactericidas. Estas están contenidas en los gránulos específicos, ¿no? O gránulos azurófilos. Estos que a su vez, ¿qué es lo que hacen? Ayudan a degradar su estructura y a neutralizar el proceso de infección. Ahora, cuando hay un proceso de infección intenso, ¿ya? Como pueden ver en la imagen, los neutrófilos mueren, ¿ya? En grandes cantidades después de cumplir su función. Luego se van a acumular estos neutrófilos muertos, además de las bacterias y restos celulares, y originan una sustancia espesa, amarillenta, como pueden ver en la imagen de abajo, llamando a esto denominado comúnmente pus. Eso había sido entonces la pus, que a veces nosotros vemos, ¿no ven? En nuestras infecciones. O tenemos una heridita y ves ahí líquido, eso es pus. Y ese pus no es más que la acumulación de estos neutrófilos muertos, ¿no? Ahora, en esta imagen ya les he dicho, ven en la de arriba un proceso fagocítico, ¿no? Y la formación de pus en un foco infeccioso abajo, donde se evidencia la acumulación de neutrófilos combatiendo con las bacterias. Ahora vamos a hablar de los eosinófilos, que también es otra clasificación que tienen los glóbulos blancos, ¿no? Vamos a hablar de sus características y de sus funciones de estos eosinófilos, que no son más que otro tipo de célula también especializado de la serie de los leucocitos que participa está específicamente contra parásitos y las reacciones alérgicas. Ajá, contra parásitos y reacciones alérgicas. Entonces, los eosinófilos van a representar entre el 1 al 3, incluso al 4%. Entonces, representan un número, una cantidad pequeña, ¿ya? Pero no la más pequeña. Va a haber otra que sí es la más pequeña. Entonces, y su tamaño de estos glóbulos blancos, o sea,
denominados eosinófilos, es de 10 a 12 micrómetros de diámetro. Su núcleo va a ser bilobulado, como pueden ver en la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Tiene dos lóbulos que están unidos por un fino puente de cromatina, lo que los hace fácilmente reconocibles a un frote sanguíneo a la vista de una microscopía electrónica. Entonces, el citoplasma va a contener gránulos específicos que se tiñen intensamente con eosina, colorante ácido, ¿no? De tono rojizo amarillento inclusive. Estos gránulos que ven de esa coloración, ¿qué tienen adentro? Van a tener proteínas básicas y catiónicas con propiedades bactericidas, antiparasitarias y citotóxicas, como por ejemplo tienen la proteína básica con mayor, o sea, en mayor cantidad y la proteína catiónica, ¿no? Eosinofílica, ¿no? Que le da el color también. Ahora, su función principal es destruir parásitos multicelulares y degradar los complejos antígeno-anticuerpo durante las reacciones inmunitarias. Además, estos eosinófilos pueden liberar neurotoxinas, constituyendo a la respuesta inflamatoria en los tejidos afectados de esta manera. Su número va a aumentar notablemente en casos de procesos infectocontagiosos, ¿no? Más que todo en presencia de parásitos y reacciones alérgicas, como por ejemplo en el asma y la rinitis. En la imagen ven todas las características que acabamos de decir de este eosinófilo. Ahora vamos a hablar de los basófilos, que es otro tipo de leucocito, ¿no? Es otro tipo de célula blanca que vamos a hablar desde su característica estructural y su función. Estos basófilos van a constituir apenas, estos son la menor cantidad, si se dan de cuenta, del 0,5% al 1% del total de los glóbulos blancos y miden aproximadamente de 10 a 12 micrómetros de diámetro. Su núcleo es lobulado, a menudo trilobulado, como pueden apreciar, con una forma de S, aunque generalmente no se observa con claridad por qué está cubierto por numerosos gránulos citoplasmáticos. Ahora, estos gránulos citoplasmáticos que están en su citoplasma, ya se tiñen con colorantes de color azul, violeta, con las tinciones Brigitte o Giemsa, ¿no? Entonces, en su membrana plasmática, los basófilos, ¿no? Poseen receptores para la inmunoglobulina IgE. Cuando esta inmunoglobulina IgE se une al antígeno, como en un proceso de reacción alérgica, el basófilo se degranula y eso hace que se libere histamina, heparina y otros mediadores químicos, que estos van a participar en este proceso inflamatorio y en la respuesta alérgica, ¿no? Entonces, la función de estos basófilos va a ser similar a los de los mastocitos o células cebadas, ya que ambos tipos celulares intervienen en procesos de hipersensibilidad y regulación de la permeabilidad vascular. Entonces, en la imagen observan todas estas características del basófilo que acabamos de nombrar, gránulos grandes y oscuros en su citoplasma, ven también su núcleo, ¿no? En forma de S, trilobulado, y así. Ahora vamos a hablar de la otra clasificación de los leucocitos, en donde pues estos son los mononucleares o también los denominados agranulocitos, ¿no ven? Entonces aquí tenemos dentro de esta clasificación a los linfocitos. Estos linfocitos también son conocidos como células mononucleares o agranulocitos, ¿no? Que son fundamentales en la respuesta inmunológica del organismo. Entonces, estos linfocitos son células pequeñas con un tamaño promedio de 7 a 9 micrómetros, son realmente pequeñas, ¿no? Lo que les convierte en los leucocitos más pequeños en sí de la sangre. Estos son los más pequeños, los linfocitos, por si acaso. Entonces, van a constituir entre el 20 al 30% del total de glóbulos blancos, ¿ya? Entonces, su característica más distintiva es el núcleo grande y esférico que ocupa casi todo el volumen celular, como pueden apreciar en imagen, dejando solo una fina franja de citoplasma basofílico, ¿no? Este de color azul, claro, en las tinciones hematológicas.
Ahora, en algunos casos, este núcleo puede presentar una ligera escotadura, dicen, ¿no? Ahora, este citoplasma también contiene pocos organelos y ocasionalmente, de manera ocasional, suele presentar gránulos azurófilos, que es una granulación inespecífica, que no son tan evidentes como en los granulocitos. En raras ocasiones puede presentar, ¿ya? Y en poca cantidad. A diferencia, estos linfocitos de los, a ver, ¿cómo les puedo explicar? De los granulocitos, no suelen tener gránulos, ¿ya? Ahora, existen diferentes tipos de estos linfocitos. Los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK killer, que lo vamos a desarrollar. Vamos a seguir viendo su función de estos linfocitos. Entonces, va a tener una función inmunológica y una característica morfológica, ¿ya? Estos linfocitos son las principales células funcionales del sistema nervioso inmunitario. Cumplen un doble papel ¿por qué? Por un lado van a ser que producen anticuerpos como inmunidad o sea, humoral, que va a estar mediada por los linfocitos B. Pero por otro lado van a destruir a las células infectadas o tumorales a través de la inmunidad celular mediada, pero por los linfocitos T, ¿no? Entonces, los linfocitos B y T son muy importantes. Además de que van a participar en la regulación de la respuesta inmune, asegurando su equilibrio y una homeostasis, ¿no? Ahora, en cuanto a su morfología, los linfocitos son generalmente pequeños, como acabamos de decir, aunque estos pueden presentar variabilidad de tamaño. ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, en la sangre son pequeños. Pueden medir incluso, dice, o sea, son pequeños, pero pueden llegar a tener un mayor diámetro, hasta 15 micrómetros, ¿ya? Semejantes a un diámetro de un eritrocito, dice. Pero, ¿dónde se encuentran de mayor tamaño? En los tejidos linfáticos, como ser los ganglios y el vaso, pueden ser un poco más grandes, hasta 30 micrómetros, ¿ya? Entonces va a depender del sitio en donde se encuentren estos linfocitos, el tamaño. Entonces ya hemos dicho sus características: núcleo grande, como pueden ver en la imagen, un citoplasma sin gránulos, escaso, mínimo, ¿no? Y finalmente, pues existen subdivisiones de estos linfocitos en el B, tipo T y células natural killer. Ahora vamos a empezar a desarrollar estos linfocitos, ¿no? Vamos a hablar de los linfocitos B, ¿ya? Que es uno de los tipos principales de linfocitos que participan en la defensa del organismo. Estos son responsables de la inmunidad humoral, es decir, de la producción de anticuerpos, ¿no? Son responsables de eso. Ahora, cuando hay un antígeno extraño, como por ejemplo una bacteria, virus o toxina, ¿qué hace este linfocito? Este linfocito B va a hacer que se estimule, ¿no? Y se active. Entonces, de esta manera va a haber una respuesta, ¿no? Y empieza a sintetizarse y a secretar anticuerpos o inmunoglobulinas. Entonces, estos anticuerpos se unen de manera específica al antígeno, ¿ya? Que los estimuló y de esta manera neutralizan, ¿ya? Lo marcan, digamos, este es, digamos, el intruso, ¿no? Lo neutralizan, lo marcan. ¿Para qué? Para luego proceder a la destrucción, ¿no? De este microorganismo externo al organismo. Entonces, esto con la ayuda también de otras células del sistema inmune, ¿no? Entonces, de esta forma, los linfocitos B y sus derivados, las células plasmáticas, constituyen en una barrera, o sea, hacen una barrera esencial de defensa adaptativa del organismo, ¿no? Frente a un microorganismo externo. Entonces, eso ven en la imagen superior, se observa un esquema de un linfocito B reconociendo un antígeno y produciendo anticuerpos. En la imagen inferior que ven, aprecian la morfología tridimensional de un linfocito B, ¿no? Bajo microscopio electrónico, donde se destaca que simplemente su superficie irregular
propia y característica de las células inmunocompetentes, ¿no? En sí, estos linfocitos B son las células encargadas de generar una respuesta humoral, defienden al organismo mediante la producción específica de anticuerpos, que estos a la vez van a neutralizar al agente patógeno. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los linfocitos T. Estas también son células esenciales de la inmunidad mediada por células, pero, ¿no? Estos van a actuar principalmente frente a patógenos intracelulares, ya sean virus, bacterias, parásitos. Am, Así como, por ejemplo, contra las células tumorales, ¿no? O en algunos casos frente a implantes quirúrgicos también pueden presentar su respuesta, ¿no? Mm, a diferencia de los linfocitos B, estos linfocitos T no producen anticuerpos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no producen anticuerpos, estos en cambio reconocen al antígeno a través de qué? De su receptor TCR y coordinan la eliminación de esta manera de las células infectadas. Entonces, existen tres subtipos fundamentales principales de estos, o sea, definidos por estos marcadores de superficie. Entonces, vamos a tener los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T helper o cooperadores, y vamos a tener los linfocitos T o también denominados reguladores. Todos son CD4, a excepción del citotóxico, que es un CD8. ¿Ya? Em, este CD8 va a destruir directamente las células infectadas o tumorales, ¿ya? Liberando perforinas y grancinas. Ahora, los linfocitos de Helper o cooperadores CD4 también coordinan la respuesta inmune activando los linfocitos B. No solamente los linfocitos B, también van a activar a los macrófagos y otros linfocitos T. Ahora, los linfocitos T reguladores van a modular y controlar la respuesta innata, ¿no? Inmunitaria, para evitar reacciones excesivas o autoinmunes. Entonces, vemos todo eso, ¿no? En la imagen, todo el proceso que acabamos de indicar. Ahora vamos a ver a los linfocitos NK. Vamos a hablar desde sus características y funciones de estos linfocitos NK, que no es más que, o sea, esa es la abreviación, pero el significado es Natural Killer, que es un tipo de, o sea, célula especializada del sistema inmunitario. Son las más malditas, se podrían decir. Estas van a matar, ¿ya? A diferencia de los linfocitos B y T, estos linfocitos NK, Natural Killer, no requieren activación previa por antígenos. Su función principal va a ser reconocer y destruir las células alteradas, como por ejemplo células infectadas por virus, células tumorales, células trasplantadas, que son distintas, ¿no? Genéticamente el individuo. Entonces, por ello se las conoce como células citotóxicas naturales. Actúan liberando sustancias como ser la perforina y la granzima, ¿ya? Que inducen la muerte de la célula blanco por apoptosis, las mata, ¿ya? Estas natural killers forman parte de la respuesta inmunológica mediada por células, ¿ya? Trabajando de forma complementaria con los linfocitos T citotóxicos, pero de manera más rápida y no requieren proceso previo de reconocimiento específico, ¿ya? Entonces, en la imagen ustedes ven eso, ¿no? Una célula natural killer, NK, ¿no? En un proceso de atacar a una célula diana, destacando su acción directa sobre las células anormales. Entonces, estas células natural killer son agentes inmunitarios de acción inmediata, esenciales para eliminar las células infectadas o malignas antes de que el sistema inmune adaptativo entre en acción. Son rápidas.
Ahora vamos a hablar del otro componente forme de la sangre, como ser las plaquetas. Yo quiero que entiendan en esta diapositiva el origen y la naturaleza de las plaquetas, que son componentes esenciales de la sangre, ¿no? ¿Responsables de qué? De la hemostasia. Cuando alguien sangra, lo que sea, ahí están las plaquetas presentes para hacer el coágulo y hacer pues la hemostasia, ¿no? Para que deje de sangrar. Entonces, las plaquetas son, o sea, no son células completas. Se consideran como fragmentos citoplasmáticos que provienen del megacariocito. Y este megacariocito, como bien saben ustedes, es una célula gigante que se encuentra en la médula ósea. Cuando este megacariocito, digamos, extiende prolongaciones hacia los capilares sinusoidales de la médula, el flujo sanguíneo provoca que estas prolongaciones se fragmenten, originando cientos de plaquetas de esta manera, ¿ya? Entonces se originan del megacariocito de sus prolongaciones. Por lo tanto, estas plaquetas son porciones pequeñas de citoplasma con membrana propia. No tienen núcleo. O sea, se originan del megacariocito directamente, ¿no? Entonces vamos a ver en la imagen superior, ustedes pueden ver que se representa este megacariocito, ¿no? Mostrando su gran tamaño y complejidad de su citoplasma, del cual se desprenden estas plaquetas, ¿ya? En la imagen inferior se observa las plaquetas ya maduras en la sangre, ¿no? Pequeñas y de forma discoide, rodeadas por eritrocitos, ¿no? En sí, estas plaquetas van a ser fragmentos celulares especializados producidos por megacariocitos y cumplen funciones críticas en la coagulación y reparación vascular. Continuando sobre las características de las plaquetas, ¿no? Eh, en condiciones normales, estas plaquetas en la sangre van a estar en una cantidad de 250.000 a 500.000 plaquetas por mililitro, lo que garantiza una respuesta eficaz ante lesiones vasculares. Ahora, cada plaqueta está o sea, es muy pequeña, mide de 1 a 3 micrómetros, bien pequeño, ¿no? De diámetro. Y su vida media, y esto es bien importante, es aproximadamente de 4 días, tras los cuales eh, son dependiendo, ¿no? Si son removidas principalmente del vaso. Ahora, las plaquetas desempeñan un papel fundamental en el proceso de coagulación. Cuando ocurre una lesión en un vaso, por ejemplo, ¿no? En un vaso sanguíneo, estas plaquetas, ¿qué van a hacer? Ven ahí la imagen del vaso, que viajan a través del torrente sanguíneo y se adhieren al sitio del daño tisular. Además de que se activan adoptando una forma irregular y liberando sustancias químicas. Además se agregan entre sí para formar el tapón plaquetario, ¿no? Entonces, en la imagen ven todo esto, todo este proceso, el daño en el vaso, ¿no? Se expone el colágeno de esta manera cuando hay un daño en el vaso. ¿Qué es lo que hace esta exposición del colágeno? Hace que se activen las plaquetas. O sea, estas liberan gránulos con mediadores químicos que atraen y activan más a las plaquetas, formando de esta manera lo que es el coágulo, que evitará la pérdida de sangre, ¿no? Del vaso. En sí, estas plaquetas son fragmentos citoplasmáticos especializados, cuya función principal es detener el sangrado, formando un tapón hemostático rápido y eficaz ante cualquier lesión vascular. ¿Ya? Aquí acabamos entonces todos los componentes formes de lo que es la sangre. Ahora vamos a pasar a conocer una introducción para que ustedes tengan idea sobre los grupos sanguíneos que existen. Para que tengan idea, yo creo que ya varios de ustedes tal vez ha tenido un familiar que ha requerido que se le transfunda sangre o tal vez han donado sangre, ¿no? Entonces, aquí vamos a entender qué es lo que ocurre en este proceso. Por ejemplo, hay sangres de diferentes tipos, A, B, O.
ABO, ¿no? Unos conocidos como universales y otros como no. Entonces, se debe de tipificar la sangre antes de transfundir la sangre de otra persona. ¿Por qué? Porque si no tipificamos, si no vemos qué tipo de sangre tiene la persona receptora y el donador, qué tipo de sangre la tiene, o sea, podríamos cometer unas iatrogenias que no se imaginan, porque puede venirse la aglutinación, y así. Y la muerte puede ser fatal en minutos. Entonces, siempre se debe de tipificar el tipo de sangre, ver que la sangre coincida, que sea del mismo tipo de sangre, ¿ya? Entonces, en esta diapositiva yo quiero que ustedes entiendan los grupos sanguíneos y los criterios que permiten clasificar la sangre humana según el sistema ABO y el factor RH. Entonces, el sistema ABO se basa en la presencia o ausencia de antígenos. Estos son denominados también aglutinógenos, que se encuentran en la superficie del eritrocito. Vamos a tener el grupo A, que presenta el antígeno A y produce anticuerpos anti-B. Vamos a tener el grupo B, que presenta antígeno B y produce anticuerpos anti-B, ¿ya? Y también vamos a tener el grupo ABO, que posee ambos antígenos A y B y no produce anticuerpos contra ellos y es el receptor universal. Ahora, el grupo O no solo no posee antígenos A ni B, ¿ya? Y produce anticuerpos anti-A y anti-B. Este es como es conocido como el donante universal de esta manera, el O, ¿ya? Además de los antígenos del sistema ABO, la sangre se clasifica según el factor RH, que indica la presencia o ausencia de RH positivo o RH negativo, ¿no? Del antígeno de la membrana del eritrocito, ¿ya? Entonces, en la imagen ustedes pueden ver claramente esta combinación, ¿no? De grupo, lo cual es fundamental para determinar la compatibilidad en transfusiones y evitar reacciones inmunológicas, las cuales pueden ser graves, incluso mortales, ¿no? Em, entonces, estos grupos sanguíneos se van a definir por el tipo de antígeno eritrocitario de superficie, ¿ya? Y por los anticuerpos presentes en el plasma, siendo esta información crucial para la seguridad transfusional y los procedimientos médicos relacionados con la transfusión de sangre. Mm, Ahora vamos a hablar de la importancia de los antígenos A y B y de los anticuerpos correspondientes en el sistema sanguíneo ABO y cómo las secuencias biológicas de una incompatibilidad transfusional pueden afectar. Entonces, el antígeno A y B, ¿ya? Son llamados aglutinógenos. Se van a encontrar en la membrana de los eritrocitos. ¿Ya? Ahora, en el plasma sanguíneo pueden existir anticuerpos. A estos van a ser denominadas aglutinas, como ser la anti-A o anti-B, dependiendo del grupo sanguíneo de cada persona, esto, ¿ya? Cuando un anticuerpo se encuentra con su antígeno opuesto, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre una reacción inmediata. A esto se lo denomina aglutinación. ¿En qué consiste esta aglutinación? No es más que la unión y acumulación de eritrocitos. Y esta reacción es peligrosa. ¿Por qué? Porque puede formar masas de células aglutinadas y generar de esta manera tapones que pueden destruir los vasos sanguíneos pequeños, ¿no? Y de esta manera impiden una adecuada irrigación del tejido u órgano a donde se produzca esta obstrucción, ¿no? Y pues puede causar un fallo orgánico múltiple y si es masivo, la muerte, ¿no? del paciente. Entonces, por eso que la incompatibilidad sanguínea es esencial, ¿no? Es esencial que tenemos que estar enterados que no se puede transfundir así nomás por transfundir. Hay que ver qué tipo de sangre es antes de transfundir, porque lo podemos mandar a otra mejor vida, ¿verdad? Entonces, en la imagen ustedes observan cómo cada grupo sanguíneo presenta una combinación específica de antígeno
en los eritrocitos y anticuerpos en el citoplasma, lo que determina la posibilidad o no de donar o recibir sangre, ¿no? Entonces, esta interacción entre antígeno y anticuerpos del sistema BO explica que una transfusión incompatible causa una aglutinación peligrosa que puede ser mortal, o sea, pone en riesgo la vida del paciente. Ahora vamos a hablar de receptor y donador ABO. Ya. Em, la compatibilidad entre el donadores y receptores dentro de este sistema sanguíneo ABO es fundamental. ¿Por qué? El grupo sanguíneo durante una transfusión, o sea, por ejemplo, si una persona con grupo A recibe sangre del grupo B o viceversa, digamos, ¿no? Se puede producir una reacción inmunológica inmediata. Y esta reacción ocurre ¿por qué? Porque en el plasma del individuo del grupo B existen anticuerpos A y en el plasma del individuo del grupo A existen anticuerpos B. Entonces, estos anticuerpos reconocerán a los eritrocitos del otro grupo como extraños y provocarán entonces la aglutinación, que es decir, que la unión y acumulación masiva de los eritrocitos incompatibles. Y esta reacción va a generar ¿qué? Una obstrucción de vasos sanguíneos, como hemos dicho, una falta de irrigación de órganos, una hemólisis grave y riesgo vital para el paciente. Entonces, por eso es que se recomienda, ¿no? Claramente, cada persona o sea, debe recibir sangre del grupo ABO compatible con el suyo. Y de esa manera se va a evitar reacciones transfusionales peligrosas, ¿no? Entonces, se debe respetar para las transfusiones la compatibilidad A-B, ¿no? Es esencial para garantizar una transfusión segura y prevenir una complicación inmunológica severa. Ay, ahora vamos a hablar bueno, seguimos hablando de esta compatibilidad transfusional. eh, en los grupos, por ejemplo, sanguíneos O y A y B, conocidos como donador universal y receptor universal, el grupo O, que es el donador universal, ¿no? Eso grábense. Las personas con grupo O no tienen antígeno A ni antígeno B en su superficie de los eritrocitos. Entonces, por eso o sea, su sangre no puede ser atacada por los anticuerpos A o anticuerpos B del receptor. Esto va a permitir que una persona del grupo O pueda donar sangre o sea, a individuos de cualquier grupo del sistema ABO, ya sea A, ya sea B, ya sea AB o simplemente O. Ahora, sin embargo, es importante recordar que esto aplica principalmente solo para las transfusiones de glóbulos rojos, ya que el plasma del grupo O contiene o sea, anti-A y anti-B, ¿no? Entonces, solo para la transfusión de glóbulos rojos. Ahora, por otro lado, tenemos también al grupo AB, ¿ya? A este se le denomina el receptor universal. Las personas con grupo sanguíneo AB no tienen anticuerpos anti-A ni anti-B en su plasma, ¿ya? Ahora, por esa razón pueden recibir sangre de todos los grupos, también ya sea A, ya sea B, ya sea AB o O. Esto los convierte en receptores universales, ya que el plasma AB no, o sea, no causará una aglutinación de los eritrocitos donados. Entonces, en la imagen ustedes ven una tabla compatible con este sistema ABO y factor RH, ¿no? Indicando que con una flecha positiva y una flecha negativa, um, o sea, el cual nos indica qué combinación es segura, ¿no? Este cuadrito nos facilita quién puede donar y quién puede recibir según su grupo sanguíneo. Lo mismo aquí vemos
el sistema ABO, mostrando cómo se relacionan el genotipo, los antígenos y los eritrocitos. También vemos los anticuerpos en el plasma para poder definir cada grupo sanguíneo. Entonces, aquí tenemos una explicación clara y resumida cómo está constituido este sistema ABO, ¿no? Como vemos ahí el tipo de sangre, que puede ser AB o O. También vemos las proteínas en la superficie de los eritrocitos, los fenotipos, ¿no? Que pueden ser grupo A, B y O. Y también vemos los anticuerpos en el plasma, ¿no? Que es conocido como el fenotipo inmunológico. También pueden ser tipo A, B y O. Ya sé. Ahora, aquí vemos simplemente un recuadro en donde pues es una tabla de compatibilidad sanguínea también del sistema BO y RH, indicando claramente quién puede donar a quién y quién puede recibir de quién, ¿no? Integrando los dos sistemas grandes. Entonces, como en el sistema ABO más el factor RH, la compatibilidad va a depender de dos elementos, el antígeno A y B en los eritrocitos, la presencia positiva o ausencia negativa del antígeno RH. Ambos van a determinar qué sangre es segura o peligrosa durante una transfusión, ¿no? Y ahí vemos qué pueden donar, quién no puede o qué no puede recibir o recibir. Ahora, también es importante de que conozcan qué es el factor RH. Este factor RH tiene importancia clínica ya, especialmente en el embarazo donde puede presentarse una enfermedad, la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Esto por qué? Porque este factor RH es un antígeno presente en la superficie de los eritrocitos. En el 85% de la población, este RH va a ser positivo y en el 15% de la población va a ser negativo, ¿ya? El problema, ¿qué es en este caso? Cuando aparece, por ejemplo, una sangre RH negativo, que puede ser de la madre, y entra en contacto con una sangre RH positivo, ¿no? Que puede ser del nene, dice que en la primera gestación no va a haber mucho problema, no va a haber mucha reacción, pero en los segundos embarazos sí. O sea, cuando hay una gestación de madre RH negativa con un feto RH positivo, si la madre, ya hemos dicho, es negativa, concibe un bebé positivo. ¿Por qué? Porque el bebé seguro es una herencia del padre, ¿no? Por parte del padre es positiva. Entonces, durante este embarazo va a haber pequeñas entidades de sangre fetales que pueden pasar a la circulación materna, ¿ya? La madre reconoce ese antígeno RH positivo como extraño y produce ¿qué? Anticuerpos anti-RH. Este proceso se va a denominar entonces sensibilización. Va a haber un proceso de sensibilización materno-fetal. Ahora, en el primer embarazo no hay daño fetal porque los anticuerpos se producen al final de la gestación, pero sí hay riesgo en embarazos posteriores. Por ejemplo, si la madre vuelve a tener un feto positivo, sus anticuerpos anti-RH ya están formados. Entonces atraviesan la membrana placentaria, atacan los eritrocitos del feto y causan ¿qué? La hemólisis fetal. Y esto genera ¿qué? La enfermedad hemolítica del recién nacido, que puede producir ¿qué? En el pobre bebé, una anemia severa, una ictericia intensa, un edema fetal, también denominado hidropesia, incluso la muerte fetal en el peor de los casos, ¿no? Ahora, eso vemos, ahí vemos en la imagen una muestra, ¿no? De una madre negativa con un feto positivo, como pueden ver, donde hay un paso del eritrocito fetal a la circulación materna y se produce, o sea, el anticuerpo, los anticuerpos anti-RH, y esto hace que se ataque de estos, o sea, hay presencia de ataque de estos anticuerpos al feto en un segundo embarazo, hemos dicho, ¿no? En el primero no hay problema porque se producen al final del embarazo estos anticuerpos, ¿no? Entonces, este factor RH es bien importante porque si no sabemos esto,
¿no? Puede haber mucho conflicto, ¿no? Porque este RH, si no se sensibiliza frente a un feto positivo de la madre negativa, los anticuerpos maternos pueden destruir los eritrocitos fetales en el embarazo, ¿no? En embarazos posteriores. El primero mucho no habría problema, pero en el segundo o tercer embarazo se puede haber una hemólisis severa fetal, ¿no? Entonces, hasta aquí es el tema, niños. Hasta aquí es la presentación. Eh, Nos vemos entonces a la otra semana en el mismo horario. No se olviden de estudiar y pues ya, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. No hay de qué. Hasta luego, doc.